Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a su curso de CCNA 2 y en este video vamos a tratar el tema de lo que es el enrutamiento dinámico. El anterior video hablaba de la parte del enrutamiento estático y cómo es posible que un administrador de red tenga en su control a través de diversos estatutos o enunciados de IP Route el control sobre el tráfico y la forma en que el router deberá enviar los paquetes hacia diversos destinos. Pero sin embargo también hablábamos un poco acerca de lo que era el enrutamiento dinámico y y sus ventajas cuando tenemos o empezamos a ver un crecimiento en nuestra red de trabajo. Bien, para dar continuidad al tema entonces debemos conocer qué es el enrutamiento dinámico. Y el enrutamiento dinámico no es más que la definición de un protocolo de enrutamiento, los cuales tenemos algunas opciones que vamos a tratar más adelante. Y una vez elegido el protocolo de enrutamiento, simplemente tenemos que habilitar su proceso de enrutamiento de este mismo protocolo. En el protocolo o en el proceso de enrutamiento, mejor dicho, se van a declarar todas las redes que el router pretende anunciar a sus vecinos que trabajen también con el mismo protocolo de enrutamiento. De esta forma el router se va a encargar de administrar estos cambios de manera automática. ¿Cuáles cambios? Cualquier cambio topológico que se presente y sea agregar o remover rutas, la facilidad para agregar estas mismas o eliminarlas del protocolo de enrutamiento se hace en su mayoría de manera automática. Por lo tanto, esto es ideal para cuando la red se vuelve mediana o se vuelve grande. Un ejemplo muy básico, y lo habíamos comentado a nivel de clase, es tener 50 o más rutas para encaminar. Definitivamente vuelve la tarea compleja, ¿no? El decir que solamente tenemos, por ejemplo, 5 o 6 rutas, es una tarea fácil de administrar de manera estática. Sin embargo, el tener que administrar más de 50 rutas nos puede llevar a cometer errores y a tener, por lo tanto, un mal enrutamiento. Es sin duda una ventaja que utilizar un protocolo dinámico cuando se tiene un crecimiento de esta magnitud o más, lo vuelve fácil. Lo único que tenemos que considerar es que tiene una desventaja. Todos los protocolos de enrutamiento que vamos a ver a continuación consumen recursos del router y de acuerdo al protocolo que estemos utilizando y a la función del router que ejecute de acuerdo a cada protocolo de enrutamiento, el tiempo de CPU y la memoria para trabajar puede ser mucho mayor. Eh, Terminando la teoría de los protocolos de enrutamiento, les doy algunos ejemplos. Bien, como lo comenté, para que trabajemos de manera dinámica necesitamos seleccionar un protocolo de enrutamiento. Dicho protocolo de enrutamiento deberá ser también configurado en aquellos routers con los que queramos comunicarnos. Es decir, aquí empiezo a hablar de RIP. Si yo voy a utilizar RIP como protocolo de enrutamiento, aquellos vecinos con los cuales me voy a comunicar y con los cuales voy a transmitir información acerca de mi red deberán de también hablar RIP en este caso. Cabe señalar que en un router puedo tener diversos tipos de protocolos de enrutamiento habilitados, así como el mismo enrutamiento estático. Esto nos va a permitir tomar decisiones sobre el routing de una manera mucho más específica, lo cual comentaremos al final de las láminas. Regresando al tema de los protocolos de enrutamiento e iniciando con RIP, es el protocolo más básico para configurarse dentro de de manera dinámica en un router de Cisco. Es importante tener esta teoría puesto que puede ser en muchas ocasiones alguna pregunta de examen. Es un protocolo de vector distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza como métrica el número de saltos entre routers para llegar a su destino, admitiendo como máximo 16 saltos entre diversas redes. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paquete sale del router 1 configurado con RIP, lo máximo que puede dar son 15 saltos, es decir, puede pasar por 15 routers adicionales, y si no encuentra su destino dentro de esos 15 routers, de esos 15 saltos posibles, el paquete será descartado. Es decir, RIP no puede llevar dentro de sus métricas un
salto mayor que sea 16, un salto mayor a 15. El algoritmo de trabajo de este protocolo se le llama Bellman-Ford y el protocolo RIP nos da una distancia administrativa de rutas de 120. Es decir, yo al comunicarme con otro vecino, yo le anuncio que mi distancia administrativa es de 120. Y este protocolo trabaja en dos versiones. La versión 1, que es quizá la más antigua, y es la de el enrutamiento classful. Esto ya lo debemos dominar también, la diferencia entre classful y classless. Classful es protocolos que solamente van a entender aquellas máscaras que teníamos en el routing antiguo. 8, 16 y 24, todas las máscaras son fijas y lo que representan, si recuerdan, es que 8 es 8 bits a nivel de red, 16 bits a nivel de red y 24 bits a nivel de red. La versión 1 solamente soporta, repito, estas tres diversas máscaras. Sin embargo, la versión 2, y que es la que seguramente utilizaremos mucho más debido a que permite el uso de máscaras variables. ¿Qué son máscaras variables? Lo hemos trabajado en el concepto de VLCM, llamado Variable Length Subnetting Mask, y lo que tiene es precisamente que nosotros con nuestros diseños de red, que repito, trabajamos en su mayoría, son de máscaras variables 26, 25, 28, 30, etcétera, etcétera. Entonces, para yo poder utilizar RIP con mis diseños de redes que normalmente utilizo dentro de mis ejemplos, necesitaré habilitar la versión 2 del protocolo de enrutamiento. Hablando en temas también de versión de IP versión 6, su similar para esta tecnología se llama RIP-NG y viene del acrónimo RIP Next Generation. Entonces, cuando hablemos de configurar y RIP para IP versión 6, lo llamaremos también o lo conoceremos como RIP-NG. Siempre que yo vea RIP-NG, debo asumir que estoy trabajando con direccionamiento IP versión 6. El siguiente protocolo es el llamado EIGRP, por nombre Enhanced Interior Routing Protocol, y es un protocolo también de vector distancia. Sin embargo, este protocolo ha sido mejorado de una manera muy sustancial, lo cual lo hace mucho mejor a RIP, y este protocolo utiliza un algoritmo de trabajo llamado Dual, que viene del acrónimo Diffuse Update Algorithm. Este protocolo utiliza como métrica el ancho de banda que tiene a través de los enlaces, así como el retraso acumulado presentado durante su camino o sus distancias para llegar a un destino. Si te fijas, no hablamos de un límite de 16 saltos como lo hacíamos en RIP, hablamos del ancho de banda y cuánto delay o cuánto retraso se va acumulando a través del camino para que EIGRP determine sus mejores rutas. Su distancia administrativa es de 90, no olviden esto, también es importante. Puedes asumir por supuesto que es mejor que RIP, lo es, tiene 90, RIP tenía 120. Sin embargo, aquí hay una característica importante, es propietario de Cisco. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un router Cisco en la Ciudad de México y un router Cisco en Monterrey, podrás hacer EIGRP. Si tienes un campus donde 10, 20 routers sean Cisco, cualquier modelo, podrás utilizar EIGRP para enrutar. Sin embargo, esto complica cuando tienes 5 routers Cisco y 5 routers Brocade. Definitivamente no puedes utilizar EIGRP como protocolo de enrutamiento para tu red. Al igual que RIP, EIGRP tiene su símil para IP versión 6 y este es llamado EIGRP versión 6. El siguiente protocolo, que también será tocado de manera específica más adelante, es OSPF, acrónimo de Open Shortest Path First, es decir, el camino más corto primero. Y este es un protocolo, nota aquí, de estado enlace. Estado enlace no es vector distancia, es estado enlace, mantiene el estatus de la red dentro de una base de datos. Es utilizado en redes grandes con una estructura jerárquica muy definida.
muy particular y por lo tanto OSPF puede o es utilizado incluso en redes de core, las cuales son grandes pero la jerarquía es bien definida. Utiliza el algoritmo SFP o Dijkstra para calcular la mejor ruta. Este algoritmo permite el cálculo de la mejor ruta a través de lo que se llama el costo, el cual es su métrica y es realmente una asociación con el ancho de banda de un enlace. Lo cual, si tienes 1, 2, 3, 4 enlaces diversos para llegar a un destino, OSPF calculará el mejor costo y se irá siempre por el de mejor ancho de banda. Tiene una distancia administrativa de 110 y también existe su versión para IPv6 llamado OSPF versión 3. Por último, Border Gateway Protocol o BGP es también un protocolo que aparece dentro de nuestro currículo de estudios, sin embargo no se ve a detalle. Esto es un protocolo de vector camino utilizado en redes muy grandes y de hecho el internet está enrutado en gran parte gracias a este protocolo a través de lo que se llama sistemas autónomos, los cuales cierto número, cierta cantidad de sistemas autónomos están solamente asignados a precisamente los proveedores de servicios de internet que a su vez se relacionan con organizaciones más grandes o tier 3 para el enrutamiento intercontinental y el enrutamiento entre diversas localidades geográficas o entre diversos ISPs. En este caso, BGP utiliza una métrica variada y tiene varias condiciones. Puede ser definida por pesos, preferencias locales, el origen de una ruta, si se metió mano a una distribución, etcétera. Y por tanto es quizá uno de los protocolos más complejos en su estudio y es particularmente un tema ya muy específico en temas de CCNP y CCIE. En general su métrica pueden ser más de 10 opciones por las cuales se puede definir cuál es el mejor camino. Al ser un protocolo que se maneja en los bordes, ¿verdad?, de una asociación de redes, sus distancias administrativas son un poco grandes y se manejan de distinta forma. En este caso vemos dos, lo que sería una red interna que lo lleva a tener un peso de 200 y para redes externas, digámoslo, para la conexión entre otros sistemas autónomos, lo cual le da un peso de 20 en su distancia administrativa. Por supuesto también existe y no puede faltar su versión para las implementaciones en IPv6, la cual es llamada BGP MP, que viene de Multiprotocol. Bien, dentro del tema de enrutamiento estático habíamos ya definido, si no mal recuerdo, el tema de las distancias administrativas. Las distancias administrativas debes recordar que son los pesos que tienen los diversos destinos por los cuales, a través de las distintas rutas por las cuales nos podemos comunicar. Estos pesos tienen por defecto un valor. Y debes recordar también que entre menos sea el valor de la distancia administrativa, es la más confiable para el router y la manera en que va a trabajar. Por lo tanto, empezando por las rutas que tiene un router directamente conectadas, que si no mal recuerdas son las que por defecto ve un router sin necesidad de configurar nada de enrutamiento, tienen un valor de 0. Si yo configuro enrutamiento estático y no modifico por defecto su distancia administrativa, tendré un valor de 1. Si yo habilito RIP, por defecto tendré una distancia administrativa de 120. Si administro contrario a RIP o SPF, tendré distancias de 110. Si administro IGRP, tendré distancias de 90. Y si administro BGP, tendré para mi interna, para mi comunicación interna, 200 y para mi comunicación externa, 20. Por lo tanto, si también hablábamos de que yo podía combinar rutas estáticas, RIP, OSPF, IGRP, diversos protocolos de enrutamiento dinámico, si yo tengo una ruta hacia un destino particular a través de una ruta estática, una ruta por RIP, una ruta por OSPF o una ruta por IGRP, estarás de acuerdo conmigo que la única ruta instalada dentro de la tabla de enrutamiento del
equipo y por tanto la que será utilizada será la ruta estática, puesto que su distancia administrativa es de 1. Si yo borro una ruta estática y dejo una competencia entre RIP o SPF e IGRP, la ruta instalada en la tabla de enrutamiento y por lo tanto la que será utilizada por el router para enviar el tráfico será la determinada por EIGRP, puesto que tiene una distancia de 90 y esta es menor que OSPF y es menor que RIP. Si yo borro EIGRP el proceso de enrutamiento de IGRP de un routing y dejo solamente la competencia entre RIP y OSPF, tendrá prioridad y será utilizada la ruta de OSPF, dejando por tanto RIP como última opción en caso de que la ruta por OSPF sea perdida. Muy bien, voy a detener el video hasta aquí para iniciar la configuración de protocolos de enrutamiento. Iniciaré con RIP y ahí vamos a poder ver las diferencias entre RIP, sus distancias administrativas y un proceso de enrutamiento estático. Detengo aquí y nos vemos la siguiente.